UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Muy buenas tardes, amigos, los saluda su amigo Salvador Rotero Abanel. Bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Y el día de hoy vamos a tocar el tema requisitos fiscales de los contratos de trabajo. Tema importantísimo para todos los patrones y para todos los trabajadores. Entonces estamos hablando de un tema que afecta prácticamente a más de la mitad de las personas económicamente activas de este país. Transmitiendo completamente en vivo en la frecuencia 860 de Radio UNAM y por las plataformas de FCA UNAM Oficial, Mirador Universitario de la Cuallet y YouTube. Recuerden que si necesitan orientación en materia contable y fiscal, visítenos en la oficina de asesoría fiscal gratuita ubicada en el segundo piso de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Si quieres participar en el programa o proponer algún tema de tu interés, comunícate por favor con nosotros. Los teléfonos en cabina 55 55 36 89 89 o bien el 800 505 26 88. Vamos a escuchar nuestra cápsula de Cuentas Claras y regreso para presentar al gran invitado que tenemos el día de hoy. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. ¿Conoces tus obligaciones fiscales como patrón? Si tienes trabajadores a tu servicio, debes cumplir las siguientes obligaciones. 1. Debes efectuar retenciones del impuesto sobre la renta a tus trabajadores y entregarlas al SAT mensualmente en las mismas fechas que declares tus impuestos. 2. En caso que les corresponda, debes entregarles en efectivo las cantidades que resulten a su favor por concepto de subsidio al empleo. 3. Debes entregarles a tus trabajadores la constancia anual de las percepciones y las retenciones que les efectúes, cuando las soliciten, a más tardar en el mes de febrero de cada año. 4. Deberás presentar declaración informativa de las personas a las cuales les efectuaste pagos por sueldos y a las que les realizaste pagos por concepto de subsidio para el empleo, a más tardar el 15 de febrero del siguiente año mediante la declaración informativa múltiple. Aplica únicamente para los ejercicios 2016 y anteriores. Fuente: Servicio de Administración Tributaria, SAT. Cuentas Claras. Regresamos y el día de hoy para tocar este tema, un tema interesante. Tengo el gran honor de que me acompañe un queridísimo amigo, un gran profesionista, alguien que admiro mucho, un joven, el licenciado en Contaduría y especialista fiscal Miguel Ángel Suárez Amador. Miguel Ángel, gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto es un honor, la verdad es el gusto es mío, créame que también la admiración es mutua. Fue usted mi profesor y por supuesto que aprendí mucho con usted cuando fui alumno. Pero uno finalmente termina aprendiendo de los demás y hoy me toca aprender de ti. Él es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, especialista en fiscal por nuestra gran Facultad de Contaduría y Administración, producto 100% UNAM. Es catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración, coordinador de una sección de la revista de Consultorio Fiscal, socio de Suárez Amador y Asociados SC, de EFA Servicios SC, Integral FMS Consulting Business SADCB, y además el gran honor de tener con nosotros en este momento al presidente de la Academia de Fiscal de la Facultad de Contaduría y Administración. Gracias, Beso. Pues aquí para hablar de este tema que resulta imprescindible para quienes tienen trabajadores, quienes utilizan la fuerza laboral y que por supuesto tiene implicaciones en la materia fiscal. Claro, fíjate que este tema es importante y quiero hacer el siguiente comentario y espero que no se tome a mal. Lo quiero hacer con mucho respeto.
a nuestros amigos abogados. Uh-huh. Con todo el respeto del mundo, quien tiene que hacer los contratos no somos los contadores. Hay contadores que se avientan el tiro de decir yo te lo hago y se sienten que pueden todo, pero no es cierto. Sin embargo, creo que ya tendría que ser un trabajo conjunto. ¿Por qué? Porque hay cuestiones de índole fiscal que tienen que estar en los contratos. No sé si te ha tocado vivirlo, pero a mí me tocó vivirlo con un abogado. Obviamente no voy a decir el nombre del abogado. Que le hice observaciones que me pidió el cliente, le hice varias observaciones en materia fiscal al contrato y dijo que con todo eso el contrato se extendía mucho, que era muy grande y que pues mejor lo quitaba. Claro. No sé qué opinas de esto, mi querido Miguel. Bueno, creo que el contrato se hace de acuerdo a las características del servicio, del acto jurídico que se estaba llevando a cabo, pero al ser un convenio, un acuerdo de voluntades, mientras más claro sea entre las obligaciones que tienen las partes, pues eso va a generar menos conflicto en un futuro, ¿no? Así es. En el caso de los contratos laborales, por supuesto que se tiene que estipular con precisión muchas situaciones que vamos a comentar el día de hoy. Una de ellas, por no adelantarme un poco en el tema, qué es lo que va a realizar el trabajo, es decir, qué tipo de servicios va a realizar, qué alcance tiene sus trabajos, sus horarios, y vaya, muchas otras estipulaciones que deben de ser muy claras en ese sentido, porque si no llegan los problemas. Es que me están pidiendo cosas que yo no me obligué a hacer conforme al contrato laboral, y el contrato pues resulta que nada más dice que va a prestar servicios administrativos, sin hacer un detalle de todo lo que se obliga a realizar el trabajador. Ese es un problema que nos enfrentamos cuando no ponemos un detalle en todas las cláusulas que debe de contener un contrato laboral. Ok, estás empezando por un tema que pareciera de la Ley Federal del Trabajo, que pues pareciera muy de abogados, pero que es muy de contadores. Muy de contadores y de licenciados en administración y de la gente del área de recursos humanos. Corrígeme si me equivoco, recuerdo que por ahí de la Ley Federal del Trabajo se estableció hace algunos años una disposición de que si tú como mi patrón me obligas a hacer algo que no está en mis funciones, tendría yo el derecho de exigirte o de pedirte que me pagaras algo, aunque fuera dentro de mi horario de trabajo, algo extra por ese asunto. Sí, de hecho, seguramente es esta reforma del 1 de mayo del 2019, en donde sí se permite que el trabajador realice trabajos conexos o relacionados con lo que se obligó a hacer conforme al contrato, pero claramente la ley señala que en ese tipo de servicios conexos que el trabajador puede prestar relacionados con el servicio que se obligó conforme al contrato, tiene derecho a recibir una remuneración o retribución por eso extraordinario que está haciendo. Son condiciones que se establecen en el mismo contrato. El trabajador no estaría obligado a prestar un servicio diferente al que está obligado a hacer conforme al contrato, conforme al convenio que tuvo con el patrón, pero por supuesto que pueden realizar trabajos conexos, es decir, actividades que estén relacionadas con la actividad principal que se obligó a prestar el trabajador. Ok, entonces esos servicios conexos sí estaría obligado a prestarlos, pero tienen que estar detallados en el contrato. No exactamente, porque no sabemos. Es decir, okay. Desde un principio yo no sé qué servicios conexos voy a requerir o va a tener que prestar el trabajador, esos servicios. Pero conforme a la marcha se pueden ir acordando la prestación de ese tipo de trabajos. Por ejemplo, yo voy a prestar servicios como ayudante general, pero requieren un apoyo en otra área que también es de una actividad relacionada con lo que yo hago. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero también tengo derecho a recibir una retribución por esos trabajos conexos que estoy realizando. Entonces, no hablamos de tiempo extra. No hablamos de tiempo extra, no es una hora extra, aclarando, es dentro de mi misma jornada. Así es. Entonces lo importante aquí, el primer punto que yo desprendo de lo que estoy hoy aprendiendo contigo, es que valdría la pena hacer en el contrato la cláusula en la cláusula donde se señala qué trabajo voy a hacer, lo más detallado posible, o ponerle al contrato un anexo que detalle cuáles son las ayudante general, las actividades que voy a realizar. Ayudante general, qué actividades va a realizar el ayudante general, porque pues ponerle en el contrato de ayudante general no me dice
nada, o sea, no es un detalle. Y eso va a provocar el detalle que tanto el patrón tenga derecho a exigir lo que el trabajador se está obligando a hacer, pero también el trabajador a exigir la retribución que tiene derecho a recibir por algo que no está ahí. Entonces, mientras más tengamos el detalle de las actividades del trabajador, eso va a provocar que haya menos conflicto entre el trabajador y patrón. Oye, vamos a revisar la cláusula o el anexo en donde viene esto que te estoy pidiendo que hagas y no quieres hacer. Con eso se arreglan muchos problemas. Con eso se arreglan muchos problemas. Excelente. Digo, siempre me encanta venir por aquí porque aprendo de mis invitados y no es la excepción. Otra pregunta, cambiando un poquito del tema que además me encanta lo que acabas de comentar porque le da mucha luz tanto al trabajador como al patrón. Claro. El salario. He visto contratos que ponen el salario, el monto mensual, otros ponen el monto diario, otros ponen el monto semanal. Desde el punto de vista fiscal, ¿qué me recomendarías que pusiera yo en el contrato y por qué? En realidad no hay una regla, fija o establecida dentro de la ley del trabajo. Yo como patrón puedo estipular el salario del trabajador por día, lo puedo estipular por semana, por quincena, por mes o por año. Lo que sí debemos de tener claro es la forma en la que yo establezca el salario al trabajador. Voy a tener que hacer los cálculos o aplicar las reglas tanto fiscales como también de seguridad social. Cuando el salario se establece por mes, me parece que es la regla más común que encontramos en los contratos laborales, siempre voy a tener que dividir entre 30 para determinar la cuota diaria, tanto para efectos laborales como para efectos de seguridad social. De repente estamos en el conflicto porque dividimos entre una cantidad que encontramos en otros ordenamientos que nos llevan a hacer otro tipo de obligaciones o llevar a cabo otro tipo de obligaciones, pero no hay una regla como tal establecida. He visto contratos que se estipula el salario por día, por mes, por quincena o por año. Es menos común, pero los he visto, pero precisamente por eso te decía, y me gusta tu respuesta, no hay una regla, no hay nada que me diga que tiene que ser de una manera, y por eso te preguntaba yo que ¿cuál sería tu recomendación para ti desde tu punto de vista como profesional? Si yo soy tu cliente, ¿qué me recomendarías? Yo lo sugeriría que fuera un salario mensual. De alguna manera esto va a crear, en mi opinión, en el trabajador una estabilidad en donde cada mes va a recibir una cantidad fija. Sin importar si son 28 días, 29, 30 o 31. Sin importar. Cada mes de cada año va a recibir la misma cantidad, pero yo tengo que ahí tener reglas muy bien claras en cuanto a la determinación de mis nóminas y en la determinación de mi seguridad social. Si yo determino un salario diario, aquí sí va a haber variaciones, porque si el mes es de 28 días, va a recibir lo correspondiente a 28 días, y entonces puede ser que el trabajador, si no tiene la conciencia de cómo se está determinando su salario mensual, va a decir, oye, ¿por qué en enero me pagaste 23,000 pesos y en febrero 20? Y entonces eso, si no es de su conocimiento, le va a crear un conflicto que probablemente vamos a tener que aclararlo para podérselo explicar. Entonces, por eso siempre la regla más común es encontrar un salario mensual. Cuando tenemos un salario mensual, es típico que las quincenas siempre van a ser de 15 días. Oye, enero es de 31 días, la primera quincena sí fue de 15, pero la siguiente es de 16, no. Págame 16. Tiene que ser de 15, porque si la sacas de 16, entonces es como si hubieras fijado el salario por día, no por mes. Ok. He visto en los contratos, no se aclara, sobre todo cuando es por mes, no se aclara si ese salario es bruto o neto. Okay. Yo sé que no eres abogado, muchos de nuestros radioescuchas y la gente que nos sigue en los medios, que ya vi que ya tenemos saludos incluso de Navojoa, me encanta eso, podrían decir, pero es que se entiende. A ver, desde el punto de vista como contador, como fiscalista, ¿qué opinas? Bueno, en los contratos laborales y el acuerdo entre el salario del trabajador y patrón tiene que estar estipulado un salario antes de los descuentos que se tengan que hacer. La razón es porque en ese momento no sabemos cuánto va a ser el impuesto y puede haber una variación, ¿no? Puede ser que en un mes
haya ausentismos, haya faltas, y entonces la variación en la aplicación de la tarifa del cálculo del impuesto pues no me va a dar la misma cantidad. Entonces generalmente el acuerdo siempre tiene que ser con un salario bruto, antes de descuentos, antes de impuestos, antes de seguridad social. Obviamente siempre hay que hacerles del conocimiento cuánto va a ser un estimado de lo que van a recibir neto, porque si hay trabajadores que cuando van a una entrevista de trabajo, ellos buscan un salario neto y dicen, yo quiero ganar tanto neto, y entonces tenemos que hacer los cálculos piramidales para que fíjate que por eso hago la pregunta, cantidad. Porque me ha tocado vivir, no sé si a ti te ha tocado vivir que de repente el trabajador dice, pero es que mi contrato dice una cantidad. ¿Tú recomendarías que se pusiera en el contrato algo que dijera esto menos los impuestos respectivos? No es necesario, al final del ¿Coincido? día son reglas que hay que sujetarse conforme a ley. Dentro de todos los contratos, en cualquier materia, hay cláusulas que se denominan que son naturales, es decir, cláusulas que aunque no se digan están por puestas. El tema de los impuestos, los descuentos que se tienen que hacer por obligaciones que tenemos como mexicanos para contribuir al gasto público, en el caso de los impuestos, pues no es una regla que tengamos que ponerla, pero ante la duda, mejor ponerlo. Es muy frecuente, por ejemplo, cuando un trabajador es indemnizado y se acude a las juntas de conciliación, bueno, ahora a los centros de conciliación y registro laboral, en donde se estipula, se determina cuánto se le va a indemnizar al trabajador, y entonces el patrón llega ya con una cantidad descontando impuestos, y entonces se llega a un conflicto porque ellos quieren la cantidad determinada conforme al salario base de cotización, y entonces ante el desconocimiento de repente el patrón cede y dice, bueno, entonces tengo que pagarte un poquito más. No, todo se fija siempre conforme a salarios brutos, y eso hay que tener muy claro que va a tener descuentos por el tema de impuestos. Y por el tema de seguridad social. Seguridad social. Claro. Quisiera decirle, agradecerle a Marianita Hernández, a Estefan García, a Martín García, a Cris Ortiz, a Sandra Luz, que nos manda saludos desde Navojoa, Sonora, a Elvis Valle, al maestro Miguel Ángel Hernández Yescas, muchísimas gracias, a ese Teotihuacán jefe que siempre sigue nuestro programa, a Alicia Bazán desde Veracruz, felicidades a todos, a Luis Delgado, Michelle Huerta, Jesús Ramírez dice que está pagando en mensualidades los servicios funerarios, que si son deducibles, y cuál es el concepto a facturar. Me imagino que son servicios funerarios que está pagando por adelantado, anticipadamente. Entonces, supongo. La regla, también me imagino que sí, porque no creo que la funeraria nos dé crédito ya después de que ocurrió el evento. Nunca he visto un tipo de financiamiento de ese tipo, pero seguramente son pagos anticipados. La regla es hasta que ocurre el evento, hasta que se ocupe el servicio, es que va a poder hacer deducible. Así es. Aida Cruz, desde Hermosillo, Jorge Ojeda, Telma Yolanda desde Hermosillo, Octavio Arteaga desde Campeche. No, bueno, muchísimas gracias a todos por sus saludos. Vamos a seguir. A ver, hay diferentes autoridades que tienen que ver desde el punto de vista fiscal y seguridad social. No quiero invadir mucho el área de los abogados, aunque conocemos algo, no somos especialistas, podemos dar nuestra opinión, pero hasta ahí queda. Pero desde el punto de vista del SAT, del IMSS, del Infonavit, y en su caso de las autoridades estatales, hay cosas que se requiere o que tengo que poner en los contratos. Y que probablemente un abogado que es laboral y que no estoy diciendo que esté mal el abogado, aclaro, pero que no está muy involucrado en el ámbito fiscal y de seguridad social, puede omitir en el contrato y pudiera generarnos problemas. No sé por qué autoridad quisieras empezar, probablemente el SAT. Vamos a empezar por el SAT. Una de las obligaciones que tiene el patrón es elaborar un comprobante fiscal por el pago de remuneraciones a su trabajador, ya sea por cualquier concepto que reciba, salarios, aguinaldos, vacaciones, primas vacacionales, etcétera. Una de las obligaciones que tiene el patrón es inscribir al trabajador o solicitarle los datos para que lo pueda inscribir ante el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces es común que en ocasiones no tenemos esa información. El trabajador está obligado a suministrarle al patrón la información correspondiente a su domicilio. De hecho, son datos que debe de contener el contrato laboral: domicilio, su Registro Federal de Contribuyentes,
su clave única de registro de población, su número de seguridad social. Es información esencial para que el patrón pueda elaborar su recibo de nómina y pueda también hacerlo deducible. Esto se vio, por ejemplo, muy marcado en la reforma que tuvimos en materia de CFDIs cuando nace la versión del complemento de nómina, en donde el SAT dijo: no vas a poder timbrar si no está bien el RFC y el domicilio del trabajador. Y entonces todo el mundo estaba corriendo porque querían timbrar nómina y no les dejaba el sistema, porque al hacer la validación o estaba mal el RFC o estaba mal el domicilio, el código postal, y entonces había que pedirle información al trabajador. Toda esa información es necesaria que nos las entregue el trabajador para que nosotros como patrones podamos cumplir correctamente con las obligaciones que nos establece la ley en el tema del Así es. El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 27, reformado que en el año 2022, ¿22? ¿no? En el año 22 que lo reestructuraron todo. Me gustó la reestructura, ¿sí? Quedó mucho más claro ese artículo. Obliga a los patrones a proporcionar cierta información a la autoridad fiscal. Déjame contarte una anécdota. Y esta anécdota es divertida porque fue el primer regaño que recibí cuando empecé a trabajar allá en el año de 1980. Mi patrón, en paz descanse, don Javier Barroso Degollado, me pidió que llenara yo un borrador de una declaración anual, porque en ese entonces eran en papel. Y los llenábamos para que después se mecanografiaran. Entonces llené el borrador y cuando terminé se lo llevé a mi jefe y le dije que por favor lo revisara. Y nada más de verlo me empezó a regañar y me dijo: a ver, Salvador, el formato de la declaración anual te pide el número telefónico del contribuyente, pero el número telefónico no ha sido, ni será nunca un requisito fiscal. Quítalo. Pero yo creo que hoy sí el número de teléfono es un dato fiscal, ¿no? Bueno, recordemos que actualmente con los temas de buzón tributario, las notificaciones que se hacen, los medios de contacto que debemos de tener, pues es importante tener ya un dispositivo móvil para que nos lleguen ahí los avisos de la autoridad. Trabajadores, patrones están obligados a tener habilitado buzón tributario para que puedan cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales. Antes no. Hace 44 años, por ¿no? Por supuesto que no eran indispensables este tipo de dispositivos móviles, pero ahorita sí. El trabajador que el día de hoy presenta su declaración anual y excede de cierto monto para que le devuelvan, tiene que tener habilitado buzón tributario, debe de tener medios de contacto. Entonces sí es importante, sí es indispensable. Y me voy un poquito más allá. Hay conflictos, por ejemplo, con los trabajadores en donde llegamos a la oficina y: oye, ¿dónde está Pedrito? Pues no se ha presentado, lleva 3 días sin presentarse al empleo. Se da la causal de abandono de trabajo al cuarto día. Pero ¿qué hacemos? Lo damos de baja, esperamos a que regrese, a que nos avise. Bueno, recordemos que cuando hay una rescisión de trabajo por causa imputable al trabajador, tenemos que dar aviso al trabajador, tenemos que notificárselo. ¿Qué pasa si no tengo ni su domicilio, ni un número telefónico donde localizarlo, ni un correo electrónico donde le puede decir: oye, te estamos buscando para notificarte? Nada. Entonces es información que no solamente trasciende en el tema fiscal, sino también para efectos laborales. Evidentemente, en este tipo de circunstancias, si no podemos localizar al trabajador, hay que acudir a los centros de conciliación para que nos ayuden a localizarlo y notificarle de la causa justificada del empleo. Ok, entonces el artículo 27 hoy me pone ya el número telefónico que tengo obligación como patrón de proporcionárselo a la autoridad. Así es. Yo quiero detenerme tantito en este punto porque a lo mejor, Miguel, tú me contrataste. Me contrataste hace 3 años. Y hace 3 años yo vivía en Iztacalco. Y hoy ya me cambié a la delegación de agua con aceite. Estoy en Benito Juárez. Tengo obligación como trabajador de notificarte a ti, patrón, que me cambié. Y a lo mejor me cambié porque me robaron el celular o me lo hackearon y tuve que cambiar el número telefónico. Toda esa información, ¿estoy obligado yo, trabajador, a proporcionártela a ti y a que quede plasmada en algún documento? Sí, sobre todo también si hay cambio de domicilio. Actualmente, como comentaba,
el comprobante de nómina hace una validación respecto al código postal del domicilio del trabajador. Si yo quiero timbrar con un código postal que no corresponde al que tiene inscrito el trabajador en el Registro Federal de Contribuyentes, simplemente el sistema no me va a dejar timbrar la nómina, y si no me deja timbrar la nómina, pues no va a ser deducible, no voy a poder disminuir el subsidio del empleo con los acreditamientos que nos permite la ley, y bueno, una serie de problemas que nos vamos a enfrentar por no tener actualizada toda esa información, que si la tuviéramos estipulada como una obligación en el contrato laboral, sería mucho más que claro que si el trabajador se obliga a mantenernos actualizados de todos los cambios, movimientos que realice, creo que sería mucho más sencillo poderlo exigir. Por efectos fiscales, no por cuestiones laborales. No. Que van a tener una implicación en una cuestión laboral si tengo, como bien dijiste, si hay una rescisión de contrato donde le notifico, ¿no? Entonces sí es un dato que vale la pena que conste en el contrato. Y Miguel, te avisé que me cambié. Te aviso que me cambié. ¿Vas a cambiar el contrato o vas a hacer nada más algún documento que quede plasmado esos nuevos datos? Bueno, podemos hacer una adenda, un convenio modificatorio del contrato, en donde solamente se van a cambiar o modificar los datos de contacto, los datos que el trabajador había dado iniciales. Creo que sí es muy importante que todo eso se tenga bien actualizado. Otro dato, por ejemplo, me llega a la mente la designación de los beneficiarios, por ejemplo, por parte del trabajador. Él tiene que decirnos quiénes son sus beneficiarios para el caso de fallecimiento, saber a quién le vamos a entregar las prestaciones que le son debidas, incluyendo indemnizaciones. Ok, no es mi caso, pero bueno, déjame soñar, que tengo 20, 24, 25 años, estoy soltero. Viven mis padres y designo a mis padres como beneficiarios. Pero pues de repente me caso y quiero cambiar a los beneficiarios. ¿Tengo que avisarte, Miguel, como patrón? Sí, se tiene que hacer esa actualización. El artículo 501 de la Ley del Trabajo obliga al trabajador a mantener actualizado y a designar a estos beneficiarios. ¿Ante el patrón? Ante el patrón, sí. Esto es más que nada en beneficio del propio trabajador y el de su familia. El trabajador que esté escuchando esto tiene que tener presente que si algún día llega a faltar, va a haber alguien que tiene derecho a cobrar esas prestaciones que le son debidas. En el pasado, los patrones dudaban en pagar estas prestaciones porque aparecía la esposa, aparecían los hijos, aparecía la mamá, el papá, los tíos, y entonces el patrón dice, ¿a quién le pago? ¿A quién le pago? Fíjate que ese caso a mí me tocó vivirlo. Y no existía esta obligación que tú estás señalando. Esta es una obligación también del 19. Del 19, correcto. Efectivamente. Y me dio mucha pena, pero tristemente no la pude pagar. Un trabajador que yo quise mucho, un gran tipo, en paz descanse, fallece, pero él estaba divorciado. Y llegan las hermanas a querer cobrar pues su prima de antigüedad y lo que quedaba pendiente. Y pues desgraciadamente no lo pude hacer porque él no había designado en el contrato ese beneficiario. A mí me hubiera encantado dárselo a la mamá, pero ¿qué pasa si yo se lo pago a la mamá y después llega la esposa y me dice, no, perdón, pero pues por derecho me tocaba a mí? Entonces tu patrón vas a tener que pagárselo dos veces. Entonces yo creo que esta es una cláusula fiscal laboral que es muy conveniente que esté en los contratos. Porque si se da el supuesto, y esta reforma a mí me encantó, porque si se da el supuesto, ojalá tarde mucho en pagarse ese tipo de cosas en estas situaciones, pero el señor dejó dicho a quién. Claro. Y si el señor no lo actualizó y me dijo que a su mamá, y ya tiene casados 15 años y fallece, pues él me dijo que a su mamá, y lo siento por su esposa, pero le toca a la mamá. Claro. Esta reforma tiene también mucho que ver con esta flexibilidad que se da para que puedan los familiares cobrar esas prestaciones de los trabajadores, porque ante la incertidumbre los patrones se tenían que esperar a que se diera el proceso sucesorio y saber quiénes tenían derecho a cobrar esas prestaciones. Entonces, con esta designación que tienen que hacer los trabajadores, en el momento en el que se aparezca el beneficiario, el patrón se lo tiene que entregar y se acabó. El tema. Entonces ya no detenemos ese dinero que a lo mejor es necesario para la familia, porque tienen gastos, tienen obligaciones, escuelas, no sé, mil cosas todos puede los haber. compromisos que tienen. Así es. Entonces ese es otro dato importante que deben contener los contratos, aunque parezca muy laboral, también es de cuestión fiscal. ¿Por qué? Porque habrá que retener impuestos y tengo que saber a quién le estoy pagando esa cantidad. Así es. Y
voy a timbrar, y fíjate que es interesante esto, ¿voy a timbrarlo a nombre de la persona que falleció o lo voy a timbrar a nombre de la persona que le estoy dando el dinero? Bueno, aquí es muy importante considerar qué es lo que ocurre con la regla fiscal. El artículo 94-96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establecen que quien obtiene el ingreso en este capítulo de salarios es quien presta el servicio. Y el impuesto se causa y se calcula hasta que efectivamente se cobra la contraprestación. Solo que ocurre que cuando el trabajador fallece, quien cobra ya no es el trabajador. Ya no fue el trabajador, no fue quien prestó el servicio, y entonces ya no hablamos de un ingreso por salarios, es decir, ya no hay un ingreso para los beneficiarios de este capítulo primero de salarios. Porque esa persona nunca me prestó un servicio. Es correcto, y el que lo prestó ya falleció, y pues una persona que ya no tiene vida, pues ya no tiene capacidad de ninguna capacidad, ni física, ni jurídica, nada, ni de ninguna. Entonces no puede generar ya más obligaciones, no puede generar más derechos. Entonces yo no se lo puedo timbrar al trabajador, sino vamos a tener que hacer un recibo, pero aquí ocurre que el reglamento establece que esas cantidades que reciben los familiares van a ser en concepto de herencia o legado. En este sentido no hay una regla en el tema fiscal si les tengo que hacer un comprobante o no. En mi opinión tendría que hacerles un recibo sin retenciones de impuestos, simplemente acreditando que les pagué lo que al trabajador era debido. Y entonces entra el problema para el patrón de cómo lo deduzco. Sí, no voy a tener un comprobante fiscal, no hice retenciones porque el propio reglamento establece que no las hay, pero me parece que ante la regla de que alguien no está obligado a lo imposible y al ser un gasto estrictamente indispensable, no deberíamos de tener problema ante ese pago que tenemos que hacer por ese compromiso con los familiares. Total y absolutamente de acuerdo contigo. No debería de haber algún problema, y después la autoridad me va a decir que por qué no me coinciden mis deducciones con con los recibos, ¿no? Así es. También Claudia Moncada de León, Guanajuato, gracias por sus saludos. Fernanda Rivera, para salarios mixtos debemos ingresar para prima vacacional y aguinaldos la parte promedio del sueldo mixto y sumado al sueldo diario. Para efectos del Seguro Social, supongo que nos está considerando para efectos de una percepción mixta. Ese aguinaldo y esa prima vacacional están integrándose en la parte fija, ¿no? Sí, son prestaciones que son fijas, y solamente lo que es variable lo tendríamos que modificar en la parte variable. Así es. Mayra Martínez también, saludos. Sonia Zavala, y estamos obligados a comprar un celular. Tengo clientes que no lo tienen, pero sí tienen un teléfono fijo. Qué buena pregunta. Bueno, ese es el detalle del artículo 27 del código y su reglamento, que no nos obligan a que compremos un teléfono, ¿no? No, pero ni tampoco que abramos una cuenta de correo electrónico, pero ante la necesidad. Fíjate que el artículo 27, estoy de acuerdo, el artículo 27 no te dice que tengas que comprar un celular, pero te dice, por favor, dame un medio de contacto que sea un número celular, un número de telefónico donde le pueda mandar mensajes. A un teléfono fijo no lo puedes hacer. No, porque no llegan mensajes. Y un correo electrónico, el trabajador a lo mejor no sabe ni leer ni escribir. ¿Cómo va a tener un correo electrónico? Sí, no, va a ser muy complicado. Ahora, no tenemos teléfono, necesitamos asignar un medio de contacto, pues podemos pedirle a algún familiar, alguien de confianza que nos pueda ayudar a colocar ese dato en el contrato. En el contrato. Sí, claro. Leticia García Amezcua, saludos desde Mérida. Padrísimo, desde Mérida hasta Hermosillo, pasando por León, Guadalajara y otros sitios. Bueno, nos ven desde Chihuahua también, Chihuahua, sí, ¿no? Me encanta, gracias. Pregunta, si realiza una persona un contrato indefinido y después comunican que le van a generar un contrato por 6 meses, ¿qué procede? Bueno, aquí sí es muy importante definir varias cosas. Un contrato por tiempo determinado no lo va a dictar el tiempo que yo le ponga en el contrato. O sea, yo puedo decir, Salvador, te voy a contratar por 6 meses. Los contratos por tiempo determinados los va a determinar el trabajo y el servicio que se va a prestar. No porque yo le ponga que vas a estar contratado por 6 meses voy a poder celebrar ese tipo de contratos. Voy a poner un ejemplo que
ha quedado un tanto claro con una tesis que se publicó hace 2 años y que tiene que ver con las escuelas. Las escuelas pues tienen ciclos complicados escolares en el tema laboral, porque un maestro inicia sus trabajos cuando inicia el ciclo escolar y termina cuando pues, concluye el mismo ciclo escolar. Hay escuelas que los contratan por tiempo indeterminado y entonces pagan vacaciones de 2 meses, todo. Hay escuelas que han manejado contratos por temporada. La temporada dura cuando inicia el ciclo escolar y termina cuando termine el ciclo escolar. También termina el ciclo escolar. Otros los contratan por tiempo determinado, igual, coincidente con el ciclo escolar. Entonces siempre hubo como que ese conflicto en esa parte de las escuelas, y esta tesis claramente dice, en los trabajos escolares o profesores es válido que se haga una contratación por tiempo determinado. ¿Por qué? Porque los servicios se requieren. Cada ciclo escolar el maestro necesita demostrar que está capacitado, que está adaptado a los programas de estudio. Entonces, si yo contrato a un profesor por tiempo determinado, es totalmente válido. Pero si es un trabajador administrativo en donde el trabajo no lo amerita, no puedo hacerlo. Ok, vamos a escuchar nuestra cápsula de En Déficit y seguimos con nuestro programa. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Concentración de la riqueza en México. En este programa hemos insistido en que el capitalismo genera desigualdades, provoca concentración del ingreso en pocas manos y pobreza y marginalidad para la mayoría de la población. Hoy abordamos la concentración de la riqueza en manos de 20 mexicanos y sus familias, de acuerdo a la lista de la revista Forbes. En este sexenio, y a pesar de los programas sociales implementados por el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, hay gente que permanece en pobreza y pobreza extrema. Hoy quiero resaltar que en este gobierno, la riqueza de los supermillonarios se incrementó de manera notable. Los grandes empresarios y capitalistas mexicanos vieron acrecentar sus fortunas porque confiaron en el gobierno e incrementaron sus inversiones. Así, un titular de un periódico nacional señala: ganancias récord de la banca, 273,000 millones de pesos en 2023. Es más rentable que las industrias química y de alimentos, entre otras. Forbes destaca que en el mundo hay 2,781,000 millonarios y que su fortuna se incrementó en más de $2 billones en 2023. La concentración de la riqueza y la desigualdad son características del sistema capitalista, es decir, las reglas del juego capitalista permiten el incremento de la riqueza. Lo malo es que en el otro extremo, la suma de pobres y marginados también crece de manera impresionante. En el caso mexicano, los mexicanos ultramillonarios son Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bayeres, Alejandro Bayeres, Eva Gonda, Ricardo Salinas Pliego, María Asunción Aramburu Zavala, Juan Francisco Beckman, Jerónimo Arango, Antonio del Valle Ruiz, José y Francisco Calderón Rojas, Carlos Jan Ron, Roberto Hernández y Emilio Azcarra Gallín, mencionados en orden en función de sus fortunas personales y familiares. Impresiona comprobar que ni las crisis económicas mundiales, ni la inflación, ni la pandemia por COVID-19 hicieron mella en estas fortunas de los mexicanos. Al contrario, en la mayoría de ellos, dichas fortunas se incrementaron. La riqueza de mexicanos listados por Forbes en 2024 superaron en 38.9% los 141,000 millones de dólares que había en manos de 16 personas o familias al inicio de la actual administración. Hay un incremento en el número de multimillonarios y en el caudal de cada uno, pero esas diferencias reflejan algunos movimientos respecto al panorama de 2018. Los datos anteriores demuestran que el actual gobierno de López Obrador permitió
o no impidió el crecimiento de las fortunas de muchos empresarios. Es decir, este gobierno en ningún momento ha impedido el desarrollo empresarial capitalista, como se le ha acusado muchas veces sin fundamento. Las fortunas de Slim, Larrea y Salinas Pliego, las tres más grandes del país de acuerdo con Forbes, tienen en común que su principal empresa está fundada en concesiones de bienes públicos, como el espectro radioeléctrico y las minas. Como ejemplo, están Telmex, Grupo México y TV Azteca respectivamente. Algunos otros ejemplos de fortunas que se acrecentaron en este gobierno son las de los herederos Juan Francisco Beckman del Grupo Belque y la marca José Cuervo, Carlos Hank Ron y familia con negocios en el sector financiero y en casas de apuestas como Caliente. Antonio del Valle y Rufino Vigil. Insisto, en nuestro país hace falta una mejor distribución del ingreso y evitar la polarización entre supermillonarios y marginados. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Bien, regresamos y tenemos muchos comentarios de nuestros amigos, muchas preguntas. Vamos a seguir contestándolas. Nada más que me perdí en dónde estaba yo. Estaba con esta... a ver. Aquí estaba yo con... con Leticia García. Ella dice que le deben liquidar, estábamos hablando del contrato, le deben liquidar por el tiempo que llevaba antes de la modificación de su contrato de indefinido a 6 meses. Bueno, aquí hay que primero determinar si es posible hacer ese cambio. Si el patrón hace ese cambio y no se trata de un trabajo que amerite o que se permita que sea por tiempo determinado, es como si no se hubiera hecho la modificación. Entonces ahí quien va a perder es el patrón, porque si indemniza o liquida o hace un corte, el trabajador puede reclamar que se trata de un trabajo por tiempo indeterminado y cuando se vuelva a ir, reclamar todo lo Claro, y incluso ella continúa diciendo, entonces debe pelear o que le respeten su contrato indefinido y esta acción se considera una arbitrariedad o está en o no está en lo correcto. Sí, yo creo que me da la impresión que se trata de una arbitrariedad, sobre todo porque no todos los contratos pueden ser por tiempo determinado. Reitero, no determina un contrato por tiempo determinado el hecho de ponerle que va a ser por 6, por 3 o por 4 meses. Así es. El trabajo lo debe ameritar, debe de justificarse el trabajo que se trata por tiempo determinado. Luis Campos, cuando hablábamos del código postal para timbrar y el aviso al patrón de que se cambió de domicilio el trabajador, pero dice que el cambio también se debe de hacer en el portal del SAT, que es el que valida el domicilio del trabajador para el timbrado. Así es. Así es. Es correcto tu comentario, Luis, gracias por hacerlo. Martínez Reséndiz David, una duda. El subsidio para el empleo, ya con el salario mínimo, las tablas del subsidio no alcanza a darle ese subsidio al trabajador. El artículo 96 nos marca la tabla, pero al hacer el cálculo ya no hay subsidio. Sí, esto ya desapareció, ya es letra muerta el subsidio, tristemente. Sí, ya no alcanza esos trabajadores subsidio. Yo creo que aquí la gran duda que siempre existe y ha existido es, ¿le retengo o no le retengo? No hay obligación de retener a sus trabajadores al salario mínimo. Así es. Gracias a Clarice Cancino, Daniel Hernández también, muchas gracias. Lidia Ramírez, Adriana Santana, Ambros Daniela, Edith Leticia, Socorro Barrera, Leti Fuentes. Si la empresa asigna un auto al trabajador, ¿puedo declarar adicional a la prestación de gasolina al trabajador? Bueno, hay que saber en qué términos les dio ese vehículo al trabajador, porque puede ser que sea una prestación laboral. Entonces para el trabajador es un ingreso en servicios, el cual no tiene obligación de pagar impuesto. Pero si se trata de una herramienta de trabajo, porque a lo mejor es un agente de ventas o alguien que necesita estar transportándose con motivo de la prestación de su trabajo, tampoco es ingreso, o sea, al ser una herramienta de trabajo. Así es. También Lisbeth Arrieta desde Ciudad Juárez, gracias por escucharnos. Marisela Bastida, asalariado, tiene domicilio fiscal en la empresa, Afore el domicilio en casa, hace aportaciones voluntarias para el retiro, Afore no le timbra a su nombre porque tiene 2 direcciones. ¿Cuál es la que debe poner para poder deducir esas aportaciones? Bueno, lo ideal es que ponga la de su domicilio. Si tiene como domicilio fiscal del patrón, me parece que es incorrecto
sobre todo porque debe ser un lugar en donde el trabajador pueda recibir notificaciones. Ahora, detalle, ese trabajador que tiene otros domicilios en sistema financiero, recordemos que hay una reforma que se hizo en el 2014, en donde si el SAT no me encuentra en mi domicilio, va a ubicarme o va a intentar notificar por algún acto administrativo en aquellos domicilios que haya manifestado en las instituciones de crédito. Entonces, mejor que regularice y avise a todos. Vale la pena que tenga un solo domicilio para todo y que sea donde vive. Así es. Julián Monarres, excelente programa. Si un trabajador demanda y gana, la Junta menciona cuánto le tienes que dar. ¿Ese es el importe que se debe considerar un neto antes de ISR o sobre ese importe hay que retenerle los impuestos? Ok, la Junta no lo determina. Los centros de conciliación y registro no determinan cuánto va a ganar el trabajador. Lo que sí es que lo orientan para decirle a lo que tiene derecho. La cantidad que se determina o que se acuerda en los centros de conciliación generalmente es una cantidad bruta antes de descuentos, y eso sí es muy importante que los patrones al momento de hacer el pago lo anuncien, lo digan, porque si no viene este conflicto en donde ya le desconté y entonces los abogados y el trabajador pensaban que era una cantidad mayor, pero porque no habían considerado el tema de los impuestos. Siempre los acuerdos que se hacen en centros de conciliación o en juntas son cantidades sin antes descontar impuestos y cualquier otra cantidad que tenga que descontarse. Efectivamente. Lidia Ramírez Ramos, si se le paga quincenal a los trabajadores y los meses traen 31 días, en la segunda quincena se les paga 16 días, ¿es correcto? Y aquí ella no lo pregunta, pero yo lo quisiera comentar. Y en su caso, ¿qué pasaría en un febrero que la segunda quincena nada más trae 13 días o 14 este año? Claro, como comentábamos, va a depender de cómo estipule el salario el patrón. Si yo estipulo conforme a contrato un salario diario, entonces mis quincenas van a ser de 15 y las que no sean de 15 serán de 14 o de 16 días. Si yo fijo un salario mensual al trabajador, todas mis quincenas van a ser de 15 días, aunque sean de 16 o de 14, siempre van a ser de 15 días. Y esto es para poderle, en la determinación de la nómina, pagarle al trabajador lo que acordamos. Claro. Por eso a veces son mejores los salarios semanales. O diarios. O diarios, así es. Pero esto crea esto que comentamos al principio. Si es un salario diario, va a haber meses que reciba una cantidad del trabajador en menor cantidad, otras en mayor cantidad, y entonces eso, si no tiene presente el trabajador, va a crear duda. Por eso siempre he dicho que los contratos tienen que ser lo más claro posible. Sí. Elías Rincón, buenas tardes, soy empleado de una empresa, ¿puedo prestar servicios a través de honorarios a la misma empresa? ¿Puedo prestarle servicios independientes? ¿Existe algún impedimento? Y nos manda saludos desde Tapachula, Chiapas. Entonces ya de Tapachula, Campeche hasta Ciudad Juárez. Bueno, no hay impedimento, lo que sí es que considero que hay que respetar las jornadas laborales. Si yo trabajo en una jornada de 9 a 6 de la tarde, pues difícilmente voy a prestar un servicio independiente en ese horario, ¿no? Después de ese horario, ¿puedo hacer o prestar otro tipo de servicios? La respuesta es sí, hay impedimento no, pero esto no es tan bueno porque puede prestarse a un tema de simulación. Jurídicamente no hay impedimento, pero se me hace un poco ilógico que si independiente es lo contrario de dependiente y dependiente es sinónimo de subordinado, ¿cómo puedo ser dependiente tuyo y además independiente tuyo? Claro, tendría que justificarlo bien. Es que haya impedimento, pero sí tendría que justificar que después de las 6 de la tarde ese servicio que presto es totalmente independiente. Pero podríamos caer en la situación de la cuestión de horas extras y la sanción por unas horas extras en demasía, etcétera, ¿no? Porque es un tema en donde va a caer seguramente en presunciones de autoridades. Va a llegar el Seguro Social, va a revisar y dice, oye, no. Y hasta en un problema de tipo laboral porque podría tipificarse como horas extras. Así es. Verónica Fernández, si un empleado firma 3 contratos por 2 meses, pero no le respetan su contrato y lo dan de baja en la quincena,
pero él no firmó ningún contrato de finiquito, solamente le depositan su quincena, ¿se puede demandar a la empresa? Sí, por supuesto que puede demandar a la empresa, incluso puede demandar un despido injustificado en un contrato por tiempo indeterminado, aunque haya firmado 2 meses, porque reitero, la regla para contratos por tiempo determinado no lo fija el tiempo que pongo en el contrato, sino la naturaleza del trabajo. Si el trabajador demuestra que el trabajo que prestó no justifica el tiempo determinado, entonces es un contrato por Corrígeme tiempo si me indeterminado. equivoco, Miguel, porque tú sabes más de eso que yo. Si a mí me contratas por 2 meses y me dejas trabajar un día posterior a los 2 meses, aunque me hagas firmar un contrato nuevamente de 2 meses, en estricta teoría, desde el punto de vista laboral, ¿ya se considera que existe contrato por tiempo indefinido? Pues sí, porque ya se prolongó el contrato, y además, si a eso le sumamos que el servicio no justifica que sea un contrato por tiempo determinado, entonces es por tiempo indeterminado. Así este es uno de los grandes errores que cometen los patrones. Viene la sugerencia de, voy a llamar asesor, no sé quién sea, abogado, contador, amigo, el que sea, firma contratos cada 3 meses y no vas a tener problemas. Pues eso y hacer un contrato por tiempo indeterminado es exactamente lo mismo. Así es. Gracias a Chris Joffre por sus comentarios. Ceci Rosas, ¿en qué casos se pueden hacer contratos por tiempo determinado? La naturaleza del trabajo lo debe de justificar. A ver, déjame poner un ejemplo. Tiempo determinado. Te contrato por el tiempo que dure la obra. Voy a construir un edificio. Terminándose el edificio, ya no tengo razón de tenerte. Así es. El contrato por obra determinada es mucho más sencillo justificarlo porque depende de un acontecimiento, la finalización de una obra. El tiempo determinado no es tan fácil. No lo determina una obra. A ver, vamos al ámbito de los contadores. Me acaban de contratar por un servicio extraordinario. Me dijeron, depúrame las conciliaciones bancarias de esta empresa y voy a necesitar meter 10 gentes durante 6 meses. Pero terminando las conciliaciones, ya, se acabó el trabajo. Entonces, es un contrato por obra determinada nuevamente. Entonces, fíjate lo complicado que es poner un contrato por tiempo determinado. Es mucho más fácil un contrato por obra determinada. A ver si cae, porque me vas a volver a decir lo mismo. Se va mi asistente por incapacidad por maternidad. Te contrato a una persona como asistente nada más por el tiempo que dure la incapacidad. Lo justifica porque una de las finalidades de tener contratos por tiempo determinado es el poder sustituir a un trabajador que pues se fue por incapacidad, en este caso por maternidad. Por maternidad. Fíjate qué complejo es. O sea, no es tan fácil decirte contrato por 2 meses. Sí, no. Y cuidado también con los contratos por obra determinada y tiempo de capacitación y prueba, porque también hay que demostrar que hubo capacitación y que hubo prueba. Bueno, y recordemos que estos contratos sujetos a capacitación inicial o a prueba son contratos por tiempo indeterminado. Es decir, son contratos laborales por tiempo indeterminado en donde inicia un periodo a prueba o un periodo a capacitación inicial. En ese periodo, si el trabajador no demuestra haber adquirido esa capacitación, puede haber una rescisión sin responsabilidad para el patrón, o si no pasa la prueba, ese periodo que la ley permite que sea prueba, también se rescinde el contrato sin responsabilidad. Pero son unas subdivisiones del contrato por obra por tiempo indeterminado. Así es. Gracias a Ana Luisa también por sus comentarios, a Marisela, gracias. David Martínez, si el trabajador se debe dar de baja en el servicio de administración tributaria con el patrón actual y a su vez un nuevo patrón tiene que dar la reanudación de actividades, no hay baja, es suspensión, disminución de actividades, en su caso, pero bueno, si hoy termina con un patrón y mañana comienza con otro, no es necesario que... Pero por ahí en la resolución miscelánea hay una obligación del patrón, no del trabajador, del patrón de presentar el aviso de disminución de obligaciones para que el nuevo patrón presente el aviso de reanudación. Este aviso lo presenta el patrón y no todos lo hacen. Fíjate, necesitamos un programa de más tiempo. Vamos a pedirle a la radiodifusora que nos dé más tiempo porque nos faltan algunos temas, pero quiero darle salida a las preguntas para mí es muy importante la gente que nos escucha. Y yo creo que también para nuestro invitado. Yajin Durán, en la región fronteriza norte, a los trabajadores que tienen salario mínimo no tienen retenciones
no rebasan los 400,000, no tuvieron un segundo empleo en el cual se les debe pagar, cuando en teoría estaría obligado a declarar. Este monto a pagar proviene que se utiliza una misma tarifa para el cálculo en ambas regiones. Sí, no le veo ningún problema, finalmente. Sí, hay un detalle aquí, no sé si probablemente sea ese el detalle el que pudo identificar la participante. El artículo 96 establece que a los trabajadores del salario mínimo no se les hará retención. Entonces, siendo de región fronteriza o en cualquier otra área del país, no hay que retenerles. El detalle surge que cuando yo hago el cálculo del impuesto anual, porque es un trabajador, como bien comentó, que no está obligado a presentar declaración anual, yo tengo que hacerle el cálculo anual. El artículo 97, 98 de la ley, al hacer el cálculo no me dice que no le retenga. Así es, tenemos muy poco tiempo y quisiera darle salida. Nos quedan como 3 minutos. Yajin Durán ya comentó 2 patrones. Ros Medel, hola, el patrón pagó en la Junta de Conciliación y lo hizo sin descontar impuestos. ¿Cómo se tiene que emitir el CFDI? Híjole, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero aquí él es responsable solidario del pago del impuesto. Así es. Haya o no haya retenido, tiene que pagar el impuesto, entonces... Tendrá que emitirlo por el importe pagado menos impuestos. Y tendrá que absorber el patrón esos impuestos y no serán deducibles. Así es. Sheikh Reborn, en el caso de la región fronteriza, el salario mínimo de la región es acreditable a retención. No hay, si se gana el salario mínimo no hay pago de impuestos, no se le retiene. Y creo que hasta ahí llegamos, ¿va? Sí, son todas las preguntas que tengo, no sé si haya más. Creo que sí, hasta ahí llegamos. Entonces, vamos con los... A ver, tenemos 3 minutos para comentar muy rápido. ¿Qué datos tú recomendarías que desde el punto de vista fiscal que pudiera omitir un abogado? No porque su trabajo sea malo, sino porque no es su especialidad. ¿Qué datos incluirías? Ya los comentaste, pero nada más quisiera yo puntualizarlos. Bueno, uno de ellos es la forma de pago del salario. Forma de pago del salario. El artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo establece que el salario al trabajador se le paga en efectivo, no siendo permitido el pago con cualquier otro medio que sustituya la moneda. Aquí pues el detalle es que los medios tecnológicos y la información que manejamos es importante pagar con transferencia o con cheque, entonces señalar ahí que se puede pagar con otro medio diferente al efectivo. Ok, también Adriana Vargas acaba de llegar aquí por teléfono fijo. ¿Cómo se puede pagar a una persona que trabaja solo 2 días? ¿Se puede tener en nómina y se le puede considerar como jornada reducida? Se le debe dar por un trabajo, por una hora, por un día, por una hora. Le aviso al Seguro Social que es una jornada de 2 días, lo pongo en nómina. Obviamente a lo mejor el salario que va a ganar va a ser menos del mínimo porque nada más trabaja 2 días, pero tiene que ganar por lo menos el mínimo de cada uno de esos días. Y voy a tener que pagar el Seguro Social del mes completo por salario mínimo. Así es, hay más consecuencias negativas de no hacerlo por un día, por unas horas. Si en ese día que el trabajador entró a trabajar se accidenta, el riesgo es muy alto. Es muy alto. Es muy alto. Bien, nos queda un minuto, no me queda más que decirte muchísimas gracias. Eso es todo por hoy. Los invitamos a que nos sintonicen en la siguiente programa, la siguiente semana, con el tema Finiquitos de Trabajadores, conducido por un servidor, director general de Radio UNAM, Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración, doctor Armando Tomé González, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad, José Ricardo Méndez Cruz. En los controles, Socorro Montes. En la producción, por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración de Zabalcoyo Jara, Nancy Audelo, Miriam Jiménez, Alma Villegas y Pablo Santiago. Agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de Cuaed. Recuerde, mañana jueves tenemos a las 10 a.m. el mismo programa, el mismo tema. Vamos a continuar con esto. Y visítenos en Mirador Universitario de Cuaed, en un programa especial en el canal 22. Hasta la próxima. Se despide de su amigo Salvador Roterao Banel. Y más vale, recuerde, más vale prevenir que una auditoría. Muchísimas gracias. Buen provecho. Consultorio Fiscal. Radio.